Muy bien. Jonás capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17. Miren, hermanos, yo no sé quién necesita oír este mensaje. Yo lo único que sé que si es usted el que necesita oír este mensaje, de verdad que el Señor está muy interesado en compartirle esta palabra, porque yo tenía mi mensaje preparado al principio de esta semana. Yo tenía mi mensaje preparado y yo pensaba que lo iba a predicar, y los últimos días antes de este domingo el Espíritu Santo me bombardeó con Jonás por donde quiera. Veía ballena donde quiera, veía Jonás donde quiera. Una cosa increíble. Yo sé cuando el Espíritu Santo me está hablando. La primera vez que lo vi, que fui impresionado con Jonás, dije, ¿serás tú, Señor, o no eres tú? Pero cuando empecé a ver que era Jonás y Jonás y Jonás, yo dije, ok, Espíritu Santo, yo voy a estudiar Jonás, y tú me vas a dar a mí lo que tú quieres. Dame a mí la palabra, porque tú tienes un mensaje para alguien que necesita oír esto. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy conocido, porque el tema de Jonás y la experiencia que Jonás tiene es algo que se nos enseñó desde niños en la escuela dominical. Creo que y posiblemente es una de las historias más conocidas de la Biblia, Jonás y la famosa ballena. Y hoy vamos a hablar sobre este tema y ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Dice el versículo 17 del capítulo 1: pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El título del mensaje de esta mañana es La Universidad de la Ballena. La Universidad de la Ballena. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Espíritu Santo, tú has puesto este mensaje en mi corazón y úsalo, Señor, úsalo. Habla a nuestras vidas. Háblame a mí primero. Háblanos. Y a todos los que van a oír este mensaje, y Espíritu Santo trae convicción a los corazones en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo lo que quiero hacer en esta mañana es, vamos a ir verso por verso a través de esta historia y a ver lo que el Espíritu Santo nos enseña. Dice el versículo 1: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora, cuando Dios llama al profeta Jonás para que vaya a Nínive, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios le dice a Jonás: vete a Nínive? Bueno, el propósito es que Dios ama a las almas. Dios ama a las almas. Y el Señor vio la maldad de aquel pueblo, un pueblo que no conocía de Él, un pueblo pagano, los ninivitas. Bueno, Nínive era la capital de Asiria. Eran gente pagana, gente que adoraba muchos dioses, gente malvada, personas que eran enemigos declarados de los judíos, a tal punto que cuando peleaban contra los judíos, los encadenaban, los despellejaban, bueno, le hacían atrocidades a los judíos. Y ahora Dios le dice a este profeta: vete a tus enemigos, vete a Siria, vete allí a Nínive y predícales el mensaje que yo voy a poner en tu boca, que tú le digas. Y el propósito de Dios lo vemos en el capítulo 4, donde Jonás mismo declara: yo sabía que si yo iba allí y les predicaba, tú nos ibas a perdonar, porque tú eres un Dios misericordioso, tanto para la ira. Yo lo sabía, por
Entonces vemos que el propósito de Dios era alcanzar un pueblo que no lo conocía. Y ese es el propósito de Dios. Saben, hermanos, que el llamado de Jonás es un llamado para todos nosotros como cristianos. Un llamado de ir a este mundo y predicar el evangelio. Cristo dijo, id al mundo y predicar el evangelio. Amen. Dios quiere que todos se salven. Amen. Dios no quiere que nadie perezca. Amen. Algunas personas dicen, bueno, si Cristo viene, ¿por qué se tarda? Se tarda porque no quiere que nadie perezca. Se tarda porque quiere que este evangelio llegue hasta los confines del mundo, para que conozcan de Él, de su amor, de su gracia, de su misericordia, y vengan a los pies de Cristo. Amen. Pero Jonás no quería ir. Y la razón que Jonás no quería ir es una razón justificada. ¿Por qué? Porque eran enemigos de su pueblo. ¿Por qué? Porque hacían horrores con su gente. Y él, obviamente, un hombre que amaba a su pueblo, que amaba a su gente, y veía como los ninivitas lastimaban a su gente, era protectivo. Es como usted. Si alguien le hace daño a su hijo o sus hijos, ¿usted no se pone en la defensa? Claro. Si alguien le hace algo a su ser querido, ¿usted no se pone en la defensa? Cuando alguien habla mal de su pueblo, de su nacionalidad, ¿usted no se pone en la defensa? No te metas con los mexicanos. ¿Verdad que no? Aleluya. Cuando vemos las injusticias contra los indocumentados, ¿no nos ponemos en la defensa? Sí. Obviamente uno defiende lo suyo, lo que le cuesta a aquellos que uno quiere. Y Jonás no tenía ningún interés de ir a Nínive, sabiendo que Dios, si él iba y predicaba, Dios los iba a perdonar si ellos se arrepentían. Y él no tenía ningún interés de ir allá. Segundo, también él tenía temor. ¿Y por qué tenía temor? Porque, hermanos, él era judío. Y como judío, él sabía que el momento que llegara a Nínive, no solamente no sea que Dios hiciera un gran milagro, lo iban a agarrar y le iban a quitar la vida después de torturarlo. Así que hasta cierto punto él tenía temor de lo que pudiera pasarle allá en Nínive. Y también había cierto prejuicio, porque los judíos siempre se han sentido como el pueblo escogido y se siente mejor que todo el mundo, y más en contra de los gentiles y paganos que adoraban a otros dioses, ellos siendo aquellos que creían en el único y verdadero Dios. Y Jonás se amarró los pantalones y dice, pues yo no voy a ir. Dios dice que vaya, pero yo no voy a ir. ¿Saben que la palabra Jonás significa paloma? Y ciertamente él estaba aplicando su nombre, porque como paloma estaba oyendo. Es más, estaba siendo menos paloma y más cuervo cuando alaban a Dios. Es interesante la dualidad humana. Es interesante cómo somos los seres humanos. En un momento podemos amar a Dios con todo nuestro corazón y servir a Dios y ser fiel a Dios. Y en un momento, en un instante, ocurren cosas en nuestra vida que que cambian la moneda. Y ahora estamos haciendo completamente lo opuesto a la voluntad de Dios. Amen. Jonás en un momento era el profeta de Dios, el ungido de Dios, el siervo de Dios, y de repente entra en una completa desobediencia delante del Señor. Y nos dice que Jonás desciende a Jope. Cada vez que nosotros caemos en desobediencia, lo único que va a ocurrir es en que empezamos un efecto dominó. Y el principio de ese efecto dominó es que empezamos a descender. En vez de ascender y acercarnos hacia las cosas de arriba, empezamos a descender. Y ahora él va a Jope a buscar algún barco o alguna forma de llevarlo lejos de la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que Jonás estaba huyendo, de la presencia de Dios. Y es más, que cuando uno lee la historia más adelante, cuando el barco donde Jonás está en medio de la tormenta, el mismo Jonás le confiesa a los marineros que la razón que están pasando por esa tormenta es porque él está huyendo de la presencia de Dios. Yo quiero decir algo en esta mañana, que a veces cuando nosotros nosotros huimos de algo que nos lastima, o quizá Dios nos pide que hagamos algo y no lo queremos hacer, en nuestros ojos y en los ojos de otros se puede percibir como si estuviéramos huyendo de la presencia de Dios. Pero en realidad no estamos huyendo de la presencia de Dios. Estamos huyendo de aquello que nos duele. Estamos huyendo de cumplir la palabra de Dios, sabiendo que no queremos, porque aquello
amarlos, perdonarlos, bendecirlos. Entonces, alguien me hace un daño. La palabra de Dios a mi vida es perdona. La palabra de Dios a mi vida es pásalo por alto. La palabra de Dios a mi vida es bendice a los que te maldicen. Pero yo digo, ¿cómo voy a bendecir al que me maldice? ¿Cómo yo le voy a hacer bien a ese que me ha hecho a mí tanto daño? Están viendo fíjense que uno puede huir de la presencia de Dios y no tiene que ir a ningún lado. Porque no tiene que ser un acto físico, puede ser simplemente una condición del corazón. Yo puedo huir de la voluntad de Dios sin moverme de donde yo estoy, simplemente con una actitud equivocada. Por ejemplo, que Dios dice en su palabra, no hagas esto, esto, esto y lo otro. Yo sé lo que dice la palabra, sé la palabra de Dios a mi vida. No se me necesita parecer Dios como quizá le habló a Jonás, pero yo sé lo que dice Dios en su palabra, este libro santo que usted tiene en su mano. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Tú y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y cada vez que yo leo la voluntad de Dios y hago lo opuesto a la voluntad de Dios, hasta cierto punto estoy huyendo de la presencia de Dios. Aunque no tenga que irme a Tarsis, aunque no tenga que irme a otro pueblo, puedo estar en donde estoy. Y aún en mi corazón estoy huyendo de cumplir la palabra de Dios por mi egoísmo, por mi pecado, por simplemente la lastimadura que tengo por dentro, que esa lastimadura me impide, que Dios me dice que yo tengo que hacer esto por mi prójimo, pero estoy lastimado y lo que quiero hacer es lo opuesto. Muchas veces cuando nosotros tomamos esa actitud, no quiere decir que nos estamos alejando de Dios, porque yo puedo amar a Dios con todo mi corazón y tú puedes amar a Dios con todo tu corazón y de todas maneras desobedecerlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí se pueden identificar con lo que yo acabo de decir? Que uno puede amar a Dios con todo el corazón y aún desobedecerlo, pero la gente cuando te mira y aún uno mismo piensa que porque no está haciendo lo que Dios quiere que uno haga, eso quiere decir que tú estás lejos de Dios o huyendo de la presencia de Dios, y la gente puede percibirlo así y tú mismo puedes percibirlo así sin de verdad estando haciéndolo. Simplemente es una actitud de desobediencia. Pero también está el otro lado de la moneda, que hay personas que literalmente están huyendo de Dios. ¿Y saben por qué huyen de Dios? Porque no entienden el corazón de Dios. Porque el día que tú conozcas y entiendas el corazón de Dios, tú no tienes que huir de Él, porque Él no va a ningún lado. Él te ama. Él te ama incondicionalmente. Entiéndelo. Dios te ama a ti incondicionalmente. Aún en tu desobediencia, aún cuando tú le fallas, aún cuando tú no estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas, Él te sigue amando, amado hermano. Él te sigue amando. El problema es que nosotros muchos tenemos un concepto doctrinal erróneo. Se nos ha enseñado mal. Que si yo fallo, pues pierdo la salvación. Que si yo fallo, Dios se aleja de mí. Dios me da la espalda. Y no funciona así. Dios es amor. Y tú eres hijo amado de Dios. Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Y nunca te dejará de amar. Aun cuando fallamos, aun cuando caemos, aun cuando cometemos errores, Dios siempre es fiel. Aunque somos infieles, dice la Escritura, Dios permanece fiel. Quizás en la perspectiva de Jonás él estaba huyendo de Dios, pero él no sabía que aún en su desobediencia estaba huyendo en la dirección de la voluntad de Dios. Y esto es un misterio. Es un misterio de Dios, que puede tomar nuestros errores y fallas y desobediencia y usarla para sus propósitos, usarla para glorificarse. Nosotros no la entendemos. Dice que Jonás descendió a Jope para irse en una dirección opuesta a la
a Nínive solamente eran 500 millas. Un viaje de 3 días. Es como de aquí a Oregón. Pero él decidió irse a Tarsis. Y Tarsis era el punto más oeste en el Mediterráneo. Tarsis es una provincia de España, hermanos queridos. Jonás se iba a ir a más de 2000 millas de distancia. Semanas en barco, huyendo en la dirección opuesta de la voluntad de Dios. Y no sabía que huyendo de la voluntad de Dios estaba encaminándose a la voluntad de Dios. Y solo Dios puede lograr eso en nuestra vida. Amén. Solo Dios puede lograr que aún en nuestra desobediencia y huyendo de su voluntad, Él nos encuentre y lo haga para su gloria y para su voluntad. Es un misterio. Solamente Dios puede orquestar esas cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cuántas veces no lo hemos desobedecido? ¿Cuántas veces hemos ido en contra de su voluntad? ¿Cuántas veces hemos querido huir del plan de Dios? Y Dios siempre busca la forma de volvernos a encaminar en su dirección. Dios, Él es maravilloso. Así que Jonás cambió un camino de 500 millas a un camino de 2000 millas por su desobediencia. Mira, hermanos, mira, la distancia más corta entre tú y el otro punto es la voluntad de Dios. Es más corto. Es el camino más corto. Amen. Es el camino más corto. A veces nosotros mismos alargamos nuestra miseria. A veces nosotros mismos tenemos la culpa que alargamos las cosas que en nuestra vida. Amen. Siempre el camino más corto es la voluntad de Dios. Pero si tú quieres tomar el camino largo, no te preocupes, que en ese proceso del camino largo también Dios está ahí. Cuando alaban a Cristo, Amen. También Dios está ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Amen. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y esa nave, déjenme decirle que esa nave en camino a Tarsis no era coincidencia. Esa nave la tenía Dios ahí esperándole a Jonás. Amén. ¿Cómo, pastor José? Esa nave Dios la tenía preparada. Amén. Y pagando su pasaje, entró en ella. El camino de Dios siempre es gratis. El camino de Dios siempre es gracia. El camino de Dios, el camino te va a costar. Pero si tú quieres hacer tu voluntad, te cuesta. Te cuesta. Eso lo tienes que pagar tú. Y la pagarás. Y la pagarás. Definitivamente la pagarás. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, sí, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? En muchas formas, incluyendo en el bolsillo. ¿Cómo nos cuesta salirnos de la voluntad de Dios? Es más caro, es más mejor hacer siempre su voluntad. Pero bueno, si tú quieres hacer tus caprichos, pues, ¿sabes qué? Toma chocolate y paga lo que debes. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Cuánto dan gracias a Dios por las tormentas de la vida? Mira, si tú crees que tú puedes hacer tu voluntad y salirte con la tuya sin que Dios trate con tu vida, yo tengo un pantano en la Florida que te quiero vender. Dice la Biblia que el que Dios ama, Él castiga. Amen. Porque si tú fueras un bastardo, tú sabes, dice la Biblia en Hebreos que el bastardo pues no le pertenece. Pero tú que eres hijo y yo que soy hija, dice la Biblia que Dios ama, castiga. No te manda ira, porque la ira solo es para los que no aman a Dios y no conocen a Dios y están alejados de Dios. Pero el castigo viene a sus hijos porque Dios lo usa para corregirnos. Amen. Para el bien nuestro. Igual que nosotros como padres corregimos a nuestros hijos y nosotros lo hacemos no con el mismo sentido que Dios lo hace, pero Dios lo hace por ese amor tan grande que te tiene. Y cuando vienen esas tormentas, cuando vengan esas tormentas, tú sabes, algunas tormentas son cosas
Algunas tormentas son cosas de la vida. Algunas tormentas son ataques del diablo. Pero otras, Dios las manda. Otras, Dios las manda. Y tú sabes cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque las tormentas que vienen, que son parte de la vida, todos nosotros las recibimos, buenos y malos. Las tormentas que vienen del diablo son ataques contra tu vida, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios, porque tú estás sirviendo al Señor, buscando de Dios, y el enemigo está viniendo contra ti para contrarrestar lo que tú estás queriendo hacer para servir a Cristo. Pero las tormentas que vienen de parte de Dios es para disciplinarte, es para corregirte, es para prepararte, es para equiparte, es para usarte. Bendito sea su nombre. Y ahora se levanta una gran tormenta. Al punto que la nave se partía, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira lo que está pasando con Jonás. Cada vez desciende más. Descendió a Jope, ahora desciende abajo a lo más profundo de la nave. Ahora está dormido. ¿Están viendo el efecto dominó? Sí. ¿Están viendo el efecto dominó? Como cuando uno juega dominó, que uno tumba un dominó y el otro se va cayendo. El efecto dominó. Primero desobediencia. Desciende. Sigue descendiendo. Se está huyendo de la presencia de Dios. Ahora está dormido. Ese es el efecto. Cuando tú te empiezas a alejar del Señor. Cuando tú empiezas a decir, yo no tengo que ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Yo aquí en mi casa. Aquí adoro a Dios. No estás leyendo la Biblia. No estás orando. No estás buscando de Dios. ¿Qué pasa? Es un efecto. Un efecto causa el otro efecto. Y el otro efecto. Te vas descendiendo y descendiendo. Después te quedas dormido. Y finalmente, cuando se descubre que Jonás es la culpa de la tormenta, él dice, tírenme al mar y se calmará todo. Llega un momento que estás tan apagado y tan frío en los caminos del Señor que parece ser que hasta muerto estás espiritualmente. Parece ser, porque no lo está. Porque Jonás, a pesar de todo lo que descendió, Dios estaba con él. Porque Jonás, a pesar de todo lo que descendió, Dios estaba con él. Porque Jonás, a pesar de todo lo que descendió, Dios estaba con él. Nunca te olvides que no importa cuánto tú desciendas, en tu desobediencia, en tu terqueza, en tu orgullo, en tu rebelión, en tu alejamiento de Dios por algo que pasó en tu vida. Porque a veces vemos a alguien que se aleja de las cosas de los caminos del Señor, o se aleja de Dios, y uno dice, bueno, ¿y por qué se alejó? Y uno no sabe el corazón de la gente. A veces nos ocurren cosas que nos lastiman profundamente, que nos hacen a nosotros alejarnos de la gente, porque tenemos temor que nos vuelvan a lastimar. Nos alejamos. A veces le echamos a Dios la culpa por las cosas que nos pasan, cuando Él no tiene la culpa, y le echamos a Él la culpa, y nos enojamos contra Dios, y andamos huyendo de aquel que tiene la solución para nuestra vida. Andamos huyendo de aquel que de verdad nos ama con un amor incondicional. Y ellos estaban ahí clamando a sus dioses, porque no sabían qué estaba pasando. Ellos pensaban que sus dioses habían causado esto. Estaban cada uno pidiéndole a sus dioses. Y eso es lo que la gente hace hoy en día también, ¿sí o no? El narcotraficante le pide al Malverde, y otros le piden a la Santa Muerte, y allá en mi país a San Lázaro, y allá en tu país a la Virgen de Guadalupe, y todo el mundo le anda pidiendo a todos sus dioses en vez de pedirle al Dios verdadero. La palabra de Dios claramente nos enseña. Jesús nos enseñó a orar. Jesús nunca dijo pídele a San Lázaro. Jesús nunca dijo pídele a San Pedro. Jesús nunca dijo pídele a mi mamá. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Cómo fue que Jesús nos enseñó? ¿A quién teníamos que pedirle? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y dijeron cada uno a su compañero, versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás, que estaba durmiendo, que se había echado a dormir, ¿qué tienes, dormilón? Levántate
cuando la gente del mundo nos anda exhortando a nosotros los cristianos. Hello. ¡Qué tremendo! Nosotros los cristianos debemos de ser los que damos palabra de aliento. Debemos de ser los que damos el ejemplo. Debemos de ser los que le ministramos a las almas. Y muchas veces estamos en una condición espiritual tan baja. Hemos descendido tanto que son los inconversos que nos están dando palabra de aliento. Son los que nos quieren vender la crema de nácar. Son los que nos quieren dar el batido de yo no sé qué, porque nos ven en la condición que nos ven. Dormilón, despierta. De verdad que Dios puede usar a cualquiera para darnos una palabra de exhortación. Amén. Amén, así es. Dios usó un burro para hablarle al profeta Balaam en su locura. Cristo dijo que de las piedras podía ser hijos de Abraham. Dice un dicho: nunca rechaces un buen consejo, no importa de quién venga. Porque cualquiera te puede dar una palabra y Dios puede usar a cualquiera para hablar a tu vida. Lo vemos en la Biblia que muchas veces Dios usó instrumentos que no eran, digamos, no era otro predicador o otro hermano en Cristo. Usó instrumentos para hablarle a sus hijos y exhortarlos para que cambiaran su camino. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decíamos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Él mismo había dicho: esto está pasando por mi culpa. Y entiende una cosa: tú sabes que muchas veces decimos: es mi vida, es mi vida, no te metas en mi vida. Yo tengo derecho de mi vida privada. Yo tengo derecho de mi propia vida. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Alguna vez tú has dicho eso a alguien? ¿Alguna vez tú has visto como personas quizás se meten en tu vida, o andan hablando de tu vida, o comentando de tu vida, o te andan dando algún consejo acerca de tu vida, y tú les dices: ¿por qué te metes en mi vida? ¿Quién eres tú para juzgar? Es mi vida. No es tu vida. Tu vida afecta a todos los que están a tu alrededor, gústete o no te guste. Así es. Guste o no te guste. Lo que tú haces afecta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad, en el trabajo. Es imposible. No somos una isla. No somos una isla desértica en medio de un mar de la humanidad. Somos continentes, somos parte de un continente. Somos parte de una familia. Todos pertenecemos a una familia. Y nuestras acciones afectan a otros, gústenos o no nos guste. Aunque nos escondamos a hacer las cosas, de todas maneras sale al aire y afecta a otros. Esta gente estaba siendo afectada. Estos marineros estaban siendo afectados por algo que no era la culpa de ellos, pero el pecado de Jonás afectaba sus vidas. Tenemos que parar de decir: ¿sabes qué? Es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que me da la gana. Sí, es tu vida, pero tú tienes que pensar en qué forma tus acciones van a afectar a aquellos que te rodean. Ese divorcio que tú quieres llevar a cabo, ponte a pensar en qué forma va a afectar tus hijos. ¿En qué forma va a afectar tu familia? Porque afecta. Esa acción, eso que tú quieres hacer, ¿en qué forma va a afectar a aquellos que te rodean? Uno tiene que tomar en cuenta estas cosas, porque no podemos, a veces nuestro problema es que somos tan selfish, tan egoístas, que nada más que pensamos en nosotros mismos. Esa infidelidad que tú estás haciendo, quieres cometer en contra de tu esposo o tu esposa, esa infidelidad que tú dices: es mi vida, nadie se va a enterar, ¿qué importa? Yo no le estoy haciendo nada daño. Esa infidelidad, el día que se descubre, el día que salga al aire, cómo eso va a afectar, impactar
los que te rodean y tu propia vida también. Pero no pensamos esas cosas. Hacemos las cosas como nosotros queremos por nuestro egoísmo. Y entonces vienen las consecuencias. Y después nos enojamos con Dios. Y nos enojamos con la gente por reaccionar como reaccionan a nuestras fallas y nuestros errores y nuestras metidas de pata, y no nos enojamos con ellos. Y ellos no tienen la culpa. Ellos están reaccionando normalmente a tu error y a mi error. Y nosotros no nos podemos enojar con la gente que reacciona a nuestros errores, porque están reaccionando como deben reaccionar. Y a veces Dios permite que reaccionen así para ver si a través de la reacción de la gente uno escarmienta, uno despierta, uno se sacude, uno cambia, uno para de hacer las cosas. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová ellos y dijeron: te rogamos, oh Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Esto está tremendo. Jonás les declara: es culpa mía, y para que todo se calme, tírenme al mar. En vez de decir, fíjense qué obstinación, qué obstinado estaba Jonás de hacer lo que estaba haciendo, que él prefirió morir. Él prefirió que lo aventaran en el mar, que simplemente en ese momento caer de rodillas y decir: Dios mío, perdóname, reconozco que ando mal. Decirle al capitán de la nave: ¿sabes qué? Si miras la nave en dirección a Nínive, todo esto se va a calmar. Señor, perdóname. ¡No! Los que estaban arrepintiéndose eran los impíos, los inconversos, los paganos, los marineros. Eran los que estaban ahí clamando a Dios. Ahora ya no estaban clamando a sus dioses, ahora estaban clamando al Dios verdadero. Como Dios puede usar aún nuestros errores para tocar. Es increíble que a veces nosotros estamos pecando. Y a veces en nuestro pecado estamos evangelizando a otros. La misma gente, viendo como Dios está tratando con tu vida por tu desobediencia, le agarran más temor a Dios el que tú tienes. Esta gente empiezan a clamar a Dios, y Jonás, obstinado, cerrado, él sigue en su macho, como dicen, subido sobre su caballo. Mejor aviéntenme al mar. Y noten que los marineros le tienen misericordia a Jonás. Ellos siguen luchando. En vez de echarlo al mar, como Jonás les pide, ellos siguen luchando, tratando de mantener la nave a flote, sin tener que echar a Jonás al mar. Escúchame. Hay misericordia. Hay misericordia que no es la que Dios quiere que tú tengas. Porque Dios quería que Jonás terminara en el mar. Había un propósito aquí. Todo esto era un propósito divino. Jonás tenía que terminar en el mar. Dios sabía cómo Jonás iba a reaccionar desde el principio. Dios sabía todo lo que Jonás iba a hacer. Y Jonás no sabía que todo lo que le estaba pasando era un plan divino para salvarle la vida a Jonás y a los ninivitas. Y él ni lo sabía. Y que él fuera echado al mar era voluntad de Dios. Y los marineros, en nuestra misericordia, estaban en contra de la voluntad de Dios. Te dirán: ¿cómo es eso, pastor? Cuando ese hijo tuyo obstinado que quiere hacer las cosas como él quiere hacerlas, y tú estás ahí haciendo interferencia, bloqueándolo para que no caiga en la cárcel, bloqueándolo para que no tenga ese problema, tratando de evitar. ¡No! Deja que pase lo que tenga que pasar. Una semana en la cárcel, tú verás, en el vientre de la ballena, tú verás que bien le viene. Escúchame bien.
A veces nosotros, el mismo Pedro lo hizo con Jesús, cuando Jesús declaró de que él iba a hacer, de que él iba a entregar su vida por la humanidad. Pedro dice, ay Señor, ¿cómo va a ser eso? Y tú sabes lo que Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, tú eres un tropiezo para mí. A veces nosotros en nuestra misericordia, no acuerdo a la voluntad de Dios, en vez de ser de bendición, somos un tropiezo. Porque a veces nosotros lo que tenemos que hacer es quitarnos del medio y dejar que Dios trate con esa vida, que Dios haga lo que tenga que hacer. El mismo Pablo lo dijo, entrégalo a ese hombre que estaba en la iglesia, que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Y dice Pablo, entrégalo a Satanás para la destrucción de su carne y la salvación de su alma. Amen. Hay momentos que nosotros tenemos que evitar esa misericordia no santa. Amén. No dirigida por Dios, y dejar que las personas hagan lo que tengan que hacer para recibir el trancazo que necesitan recibir, para que por medio de ese trancazo se arrepientan y corrijan su camino. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alguien me está oyendo aquí en esta mañana? ¿Alguien está recibiendo algo aquí? ¿Estará hablando de Dios a alguien aquí en este lugar? Entonces clamaron a Dios y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar aquietó de su furor. Mira, tenían a Jonás así. Y al momento que lo avientan, Jonás todavía no había apagado, Jonás no había pegado el agua. Cuando ya el sol había salido y los pajaritos cantando. La gaviota. Y todavía Jonás no había tocado el agua. Y dice, pero Jehová, dígalo conmigo, pero el Señor tenía preparado un submarino divino. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Parece que Jonás le gustaba mucho la comidita. Tenía que ser un gran pez para tragárselo. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado, así que ¿de dónde venía el pez? De Dios. De Dios. El pez venía de parte de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 40, hablando del gran pez, la versión antigua de Reina Valera y la King James Version antigua, en vez de usar la palabra un gran pez, usa la palabra ballena. Usa la palabra ballena. Interesante, ¿verdad? ¿Saben que en el Mediterráneo hay una ballena que se llama la ballena fin? Y la ballena fin, después de la ballena azul, es la segunda ballena más grande que existe. Mide 89 pies de largo. Es la ballena más rápida que hay. Puede llegar a velocidades de 29 millas por hora. Ahora, un transatlántico, un cruise ship, llega como a 26 millas por hora. Y un velero, como en el tiempo de Jonás, esos veleros, lo más que pudieran haber ido, lo más rápido que pueden haber ido, eran 6 millas por hora. Así que no había ningún problema para la ballena estar ahí al lado del barco, porque Dios le dijo a la ballena, sígueme ese barquito, por favor. Y la ballena dijo, ok, ¿tienes comida para mí? Sí. Y la ballena iba, y el barco, y la ballena nomás que estaba ahí pelando los ojos, sacaba el ojito así, para ver. Y dice que Dios había preparado el gran pez. Mire, hermano, Jonás nunca tocó el agua. Cuando Jonás está volando por el aire, ya la ballena tenía... Ustedes lo han visto en la televisión, que esas ballenas que salen del agua, que brincan, abren la boca así. ¿Lo han visto? En estos documentales de ballenas, que salen de abajo, brincan en el aire y abren la boca. Y Jonás, antes de tocar el agua, la ballena tenía la boca abierta y se lo estaba tragando. Y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. La ballena, sin Jonás saberlo,
era la misericordia de Dios. Amén. Porque si Dios hubiera querido matar a Jonás, lo hubiera matado en cualquier momento. La ballena, no, mire, hermano, lo que a veces nosotros interpretamos como castigo de Dios es la misericordia de Dios. Oye lo que te estoy diciendo. A veces lo que el castigo que Dios manda en nuestra vida es por su misericordia. Porque Él quiere el bien para ti. Y Él ve cómo te estás destruyendo, Él ve cómo te estás lastimando, Él ve los errores que estás viviendo. Y entonces Él te manda una buena prueba, una tormenta, un goldfish que te trague. Amen. Para librarte de la locura en que andas. Para sacarte de esa obstinación, orgullo en que tú andas. Amen. Para corregirte. Y Él cayó en la misericordia de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amen. Ahora usted dirá, pastor, ¿puede una persona sobrevivir dentro de una ballena? ¿Puede esto ser una realidad? Bueno, hay una historia verídica, histórica, que en 1891 un barco ballenero llamado Estrella del Este, que andaba persiguiendo ballenas, estaban allí persiguiendo una ballena y la ballena le pega al bote y los marineros salen volando, y uno de estos marineros, llamado James Bartley, cae en el mar y la ballena se lo traga. Agarran la ballena, la matan y por 15 horas están procesando la ballena. Cuando al fin abren el estómago de la ballena, encuentran al marinero dentro de la ballena. Después de 15 horas de haber estado dentro de la ballena, todavía estaba vivo pero inconsciente. Cuando lo sacan, estuvo como 2 semanas con locura. No tenía cabello porque los ácidos gástricos le habían quitado todo el cabello. Estaba su piel blanca, dicen el cuento, que su piel estaba blanca como la nieve. Quedó ciego el resto de su vida. Imagínense, dice que la peste era horrible cuando lo sacan de la barriga de la ballena. Así que hay este cuento verídico de algo que ocurrió. Pero obviamente estamos hablando de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y todos sabemos que nosotros no necesitamos pruebas científicas para creer una historia bíblica, porque nosotros aceptamos las historias bíblicas por fe y sabemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural y que Dios hace lo que le da la gana. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios puede hacer el sol detenerse en el cielo, como hizo con Josué durante la batalla. Dios tiene poder para dividir el mar rojo y después ahogar a todos los egipcios que perseguían al pueblo de Dios. Dios tiene poder para hacer pan caer del cielo. Dios tiene poder para sacar agua de una piedra. Dios tiene poder para levantar un paralítico, darle vista a los ciegos. Dios tiene poder para sanar lepra. Dios tiene poder sobrenatural. Dios puede hacer cualquier cosa si es su santa voluntad. Amén. Así que yo no necesito prueba para creerlo, sino simplemente saber que si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Ahora, hermanos, si leemos el capítulo 2, todo el capítulo 2, el capítulo 2 es Jonás en el vientre de la ballena. Y allí en el vientre de la ballena, ¿qué ustedes creen que estaba haciendo Jonás? Bien arrepentido. ¿Cuánto alaban a Dios? No hay nada como una buena prueba. Mira, hermanos, cuando Jonás cae en el vientre de la ballena, él cae a la universidad de la ballena. A la universidad de la ballena. Ahí tomó cursos en arameo, porque tenía que aprender a hablar arameo para hablar con los de Nínive. Así que tomó cursos de arameo, tomó cursos de relación pública, de cómo tratar con las personas. Tomó cursos de geografía. Hizo tremendo. Cuando terminó el seminario de la ballena, sacó un doctorado en oceanografía. Porque hasta conocía las profundidades del mar. Él le ganó a Jacques Cousteau cuando la van a Cristo. Y allí él entró en la universidad de la ballena. Gracias a Dios por la universidad de la ballena.
Yo me gradué de la Universidad de La Ballena. ¿Cuántos de ustedes se graduaron de la Universidad de La Ballena? Unos cuantos, ¿verdad? Yo tengo un doctorado, no, tengo como 5 doctorados en la Universidad de La Ballena. Gracias a Dios por la Universidad de La Ballena. Gracias a Dios que el Señor permite que entremos en esa universidad, porque ahí es donde Él nos moldea, donde nos endereza, donde nos corrige, donde nos enseña cómo tratar a otros. Cómo tratar a otros, hermano. Porque una de las cosas que Jonás aprendió en el vientre de la ballena es que él tenía que cambiar de actitud. Él tenía que entender que Dios ama aún a nuestros enemigos. Que Dios ama aún a nuestros enemigos. A veces nosotros decimos, haz justicia contra mi enemigo, y nos olvidamos que ese enemigo Dios también lo ama igual que te ama a ti. Que Dios quiere salvar a ese cabezón marido tuyo como te salvó a ti, te ama a ti. Que ese mayordomo que te hace la vida imposible, Dios lo ama también, y Cristo dio su vida por él. Dios ama a nuestros enemigos, y Dios nos ama a nosotros que somos enemigos de otros. ¿Sí o no? Y allí Jonás se arrepiente y le pide perdón a Dios y le pide misericordia. Y Cristo dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre. Y es increíble como Dios permite que las cosas pasen para enseñarnos grandes verdades. Y esa experiencia que tuvo Jonás en el vientre de la ballena es una tipología, es un tipo de Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario y estuvo muerto por 3 días, o estuvo en la tumba por 3 días y resucitó al tercer día. Porque literalmente Jonás en el vientre, dicen algunos que él no estaba, que él tuvo un momento de conciencia, pero él literalmente murió y resucitó en el vientre de la ballena. Así que imagínense, hermanos queridos, la ballena llega a ser un tipo de la gracia de Dios. La ballena llega a ser un tipo de la gracia de Dios por la cual Jonás se salva y se salva Nínive a través del bien. Y ahora les voy a explicar por qué. Ahora entramos en el capítulo 3 y en el versículo 10 del capítulo 2 dice que la ballena, después que Jonás se arrepiente de corazón, porque cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si no fuera tú y yo no estuviéramos aquí. Dios es un Dios de segundas oportunidades, aunque te haga tener que pasar por la Universidad de la Ballena. Y ahora en el versículo 10 dice que la ballena vomita a Jonás. Lo vomita. Ahora, déjame hacerle una pregunta, hermano. Dice que Jonás lo vomita la ballena y ahora entra en la ciudad de Nínive predicando el mensaje de Dios, y dice que todos los que oyeron el mensaje se arrepintieron. Todo el pueblo, desde el rey hasta los animales, se metieron en un ayuno de 40 días. Como profeta en Israel, pero en Nínive no pintaba nada. Él era un extraño en Nínive. Jonás llega a Nínive. ¿Quién es Jonás? Siendo judío, siendo profeta. ¿Qué ustedes creen que hubieran hecho los ninivitas con Jonás? Jonás llega a Nínive y lo que tiene que haber pasado es que los ninivitas lo agarran y lo hacen exactamente lo que hacían con los otros judíos. Lo despellejaban y después lo mataban. Pero ¿por qué, hermanos queridos? ¿Por qué ellos recibieron, aceptaron y creyeron el mensaje de Jonás? ¿Por qué? Porque cuando Jonás es vomitado en las orillas de Nínive, habían ahí unos pescadores. Y cuando ven aquello, salen corriendo a la ciudad. Ahora entienden algo para que ustedes vean como Dios obra. La palabra Nínive significa ciudad del pez. Y el dios principal que adoraban los ninivitas, se llamaba Dagón. Y
Y la palabra Dag significa pez. El Dios que los ninivitas adoraban era parte hombre y parte pez. En otras palabras, que los ninivitas tenían una idolatría con un Dios parte hombre y parte pez. El pez, Jonás no sabía que el pez era su salvación. Amen. Que la universidad del pez era el plan de Dios. Que cuando aquella gente ven a Jonás salir del pez y salen corriendo a la ciudad a decirle: acabamos de ver un hombre salir de un pez. ¿Será verdad o no será verdad? Imagínense, nos dice el capítulo 2, cuando Jonás está arrepintiéndose delante de Dios, dice que algas las tenía enredadas en su cabeza. Así que ahora sale este hombre de un pez, convierte a pez. Imagínense, ¿usted alguna vez ha visto cómo huele el pescado podrido? Imagínense en el vientre de una ballena con pescado podrido como olía Jonás. Créanme lo que no olía a English leather. Así que Jonás, el judío, su cabello, su barba es distinción. Ellos se dejan la barba crecer, las patillas. Ahora imagínense un judío calvo, apestoso, con algas alrededor de su cabeza, blanco como la nieve. Entonces sabe que la gente ya está quemadita, blanco con los jugos cáusticos. Llega ese fantasma, apestoso, con algas en la cabeza, que acaban de testigos verlo haber sido vomitado de un pez. Llega allí, ¿quién no lo va a creer cuando lo van a Cristo? ¿Quién no lo va a creer? La misma prueba que pasa todo. Jonás pensaba que estaba huyendo de la presencia de Dios y no sabía que estaba cayendo en la salvación de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Dios todo lo tenía orquestado, Dios todo lo tenía planeado. La tormenta, el barco, el pescado, todo. Y todo era para salvar su pellejo y salvar esas almas allá en Nínive. ¡Qué grande Dios! ¡Qué grande Dios! ¡Qué grande Dios! ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo? Es increíble cómo Dios toma nuestros enredos y los desenreda. Se cumple la escritura cuando dice que Dios causa que todas las cosas trabajen para bien. Amen. Increíble. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú has huido de la presencia de Dios, que andas en desobediencia, que tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios, y Dios aún en tu error, en tu falla, en tu desobediencia, lo toma y lo usa para la gloria de Él? Y tú dices: wow. Y yo pensaba que me estaba saliendo con la suya, yo me pensaba que me estaba saliendo con la mía, y todo era un plan de Dios. Dios lo usó para su gloria. Amen. Y ahora llega Jonás a Nínive y todo el mundo lo creyó. Y no lo creyó por el mensaje, lo creyó porque vieron a este hombre salir de un pez, que Dios usó eso. Dios sabía. Dios dijo: ¿cómo yo puedo llegar al corazón de esta gente? ¿Cómo puedo yo llegar al corazón de esta gente? Voy a usar lo mismo que ellos adoran, lo voy a usar para usarlo para traer mi mensaje. ¡Qué tremendo! ¡Qué sabiduría de Dios! ¡Qué astuto es Dios para ganar nuestras vidas! Amen. ¡Qué astuto lo que Dios a veces! Ponte a pensar qué fue lo que Dios usó para ganarte a ti para Cristo. ¿Qué circunstancia, qué dificultad, qué prueba? ¿Quién te habló a ti? ¿Cómo Dios preparó todo para ese día que tú llegaras a conocer a Cristo? Dios lo tenía todo planeado. Amen. Porque la Biblia dice que no es que nosotros buscamos de Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Amen. Tenemos un Dios que corre detrás de nosotros. Él te ama tanto. Él te ama tanto que te ha estado persiguiendo, mi amigo, mi amiga, y tú ni cuenta te has dado. Él te ama tanto que te ha estado persiguiendo. Él no es un Dios arisco allá en el cielo con los brazos cruzados esperando, bueno, a ver si se acerca o no se acerca. No. Él te ama tanto que Él te busca.
que Él está orquestando, Él está planeando, Él está haciendo una estrategia completa alrededor de tu vida para ver en qué forma Él te puede alcanzar, en qué forma Él puede hablar a tu corazón, en qué forma Él te puede enamorar, Él te puede acercar para que tú vengas a esa gloriosa salvación y seas salvo de la ira venidera. Qué bueno es Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama. No es coincidencia que tú estás aquí en esta mañana. No es coincidencia que tú vas a ver este mensaje por video o lo vas a oír en CD. No es coincidencia, es la voluntad de Dios. Este mensaje Dios me lo dio para ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, quien sea que estás oyendo este mensaje. Esto Dios me lo dio para que tú entiendas cuánto Él te ama, que Él es un Dios de segundas oportunidades. A pesar de este pueblo ninivita, que era un pueblo impío, pecador, que hasta perseguía a su propio pueblo, Él los amaba. Para Él era importante. Hasta las bestias Dios tiene misericordia. Si Dios de las bestias tiene misericordia, ¿cómo no va a tener misericordia de ti, de mí, que somos su más bella creación? Oh, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y sabe lo que pasa con Jonás en el capítulo 4? Jonás se enojó. Jonás ve que Dios, dice la Biblia, que Dios se arrepiente del mal que había planeado contra ellos, porque los iba a destruir si no se arrepentían. Y cuando Jonás ve que Dios los perdona, porque se metieron en 40 días de ayuno y oración, y esa gente de verdad se arrepintieron. Y créemelo, que cuando tú te arrepientes genuinamente, tú cambias el curso de las cosas que pueden venir sobre tu vida. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana que estás a tiempo. Alguien aquí necesita oír estas palabras. Estás a tiempo todavía. Estás a tiempo de que no venga algo peor sobre tu vida. Pero te tienes que arrepentir de corazón. Arrepentirte y decidir que tú vas a buscar de Dios, que tú vas a servir a Dios, que te vas a acercar a Dios. Porque si no, después no digas que no te dijeron. Porque hoy el profeta Jonás te está predicando. Hoy Jonás, a través de esto, quizás Jonás no está al frente de ti, oliendo a pescado y con algas en la cabeza. Pero el mensaje escrito aquí en la Biblia hoy te está hablando. Hoy el mensaje de Jonás es tan real y tan verídico como en ese tiempo. El mensaje es para aquel que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo. Y el Señor te dice: arrepiéntete. El Señor te dice: si sigues por ese camino, va a ser un camino desastroso. Te van a venir pruebas, te van a venir dificultades. Puedes hasta perder la vida. Y el Señor te está dando un mensaje, te está previniendo de dolores por venir. Pero te tienes que arrepentir. Mi hermano, mi hermana, si andamos mal, dejemos de huir. Dejemos de huir en dirección a Tarsis y vayamos en dirección a la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios, en vez de descender, es ascender. ¿Sí o no? Y ahí es donde está la bendición. El camino más corto y el que menos cuesta. Ahí está la bendición. El camino más corto y el que menos cuesta. Porque si vas en la otra dirección, es el camino más largo, el camino más costoso. Y dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, pero el fin de ese camino es muerte. Yo voy a vivir mi vida como me da la gana. El fin de ese camino es muerte. No se puede vivir como te da la gana. Se vive de acuerdo a lo que Dios dice para que nos vaya bien. Y después, si no nos va bien, no le echen la culpa a Dios. Esta historia está llena de grandes verdades. Grandes verdades. Grandes verdades. Y Jonás se enoja porque Dios es clemente con sus enemigos. No estamos viviendo bajo la vieja ley, hermano. No podemos agarrar algunos salmos de David y decir: Señor, mata a mis enemigos. Eso es en el Antiguo Testamento. Hay escrituras que nosotros queremos aplicar a nuestra propia conveniencia. Hay escrituras en el Antiguo Testamento que las queremos aplicar. Manda juicio, Señor, haz de esto, haz lo otro. Pero en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, es diferente. Bendice a que te maldice, ama a tus enemigos, hazle bien a los que te hacen mal y te ultrajan. Y si te piden que te piden la camisa, dale el saco. Y si te piden ir 1 milla, ir 2 millas. Es completamente lo contrario.
Y a veces es difícil, cuando alguien te hace mal, ver como Dios es clemente con ellos. Y lo que tú quieres es que Dios los parta por el medio. Pero recuérdate que con la misma medida que tú juzgas serás juzgado. Y cuando tú pides juicio sobre otra persona, lo estás pidiendo sobre tu vida. El que es misericordioso recibe misericordia, pero el que hace juicio sin misericordia también recibirá juicio sin misericordia. Por eso que nosotros dice, por eso que la Biblia dice: venganza es mía, dice Jehová, yo pagaré. Déjale a Dios las cosas. Si alguien te ha hecho daño o alguien te ha lastimado, déjaselo a Dios. Dios es el que se va a ocupar. Y si Dios le da la gana perdonarle a esa persona y darle otra oportunidad, ¿quién eres tú para discutir con él? Él hace lo que le da la gana porque Dios es el amor. Y Él ama a esa persona igual que te ama tú, porque tú también, igual que esa persona, a veces has sido rebelde, has sido desleal, has hablado, has dicho, has hecho, etc. Y Dios tuvo misericordia de ti. Ahora no te enojes porque Dios tiene misericordia de otro. Así es, amén. ¿Sí o no? Claro que sí. No huyemos de la presencia de Dios. Sométete a Dios. Y si tú te sometes a Dios, resistirás al diablo y lo huirá. Sométete a Dios, obedece a Dios. Ese es el camino siempre más corto. Dios te va a bendecir. Y entendamos que Dios nunca se aleja de nosotros. Aún en nuestras fallas y caídas, Dios puede tornar nuestros errores en su plan. Yo no entiendo eso. Pero es que dice la Biblia que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¡Qué grande es Dios! Por eso que es Dios, ¿verdad que sí? Amén. Tú no sabes cómo se resuelven las cosas, pero Él sí las sabe resolver. Cabezas bajadas y ojos abiertos. Ay, Padre bueno, gracias por las veces que nos has llevado a la universidad de la mañana. Porque por medio de la universidad de la mañana hemos aprendido a ser más humanos con otros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que tú deseas para nuestra vida. Sana nuestro corazón y sánanos de nuestras heridas, que a veces nos hacen huir en vez de enfrentarnos a las cosas y confiar en ti, que tú tienes poder para resolverlas. Cuídanos de no salir corriendo para Tarsis cuando tú nos quieres en otro lugar, que permanezcamos. Ayúdanos, Señor. Si en esta mañana hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, este mensaje de Jonás es para ti, mi amigo, mi amiga. El mensaje de salvación, el mensaje del perdón de Dios, el mensaje de una segunda oportunidad. No importa cuán grande o grave ha sido tu pecado, Dios te da una oportunidad. Dios mandó, ¿cuántos milagros no tuvo que hacer Dios para llevar a Jonás de Jope a Nínive, aún en despido? ¿Cuánto Dios te ama y cuántos milagros Dios no ha tenido que hacer para hablarte, para que te arrepientas, para que le recibas a Cristo como tu Señor y Salvador? Si en esta mañana quieres entregarle tu vida a Cristo, repite estas palabras conmigo y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Sé que soy pecador, pecadora y necesito perdón. En esta mañana te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Lléname, séñame y bautízame con tu Espíritu Santo. Puestos de pie, hermanos. Si usted recibió a Cristo en esta mañana, le invito a que pase adelante. Venga. Si usted se siente como Jonás, que usted ha estado huyendo de la voluntad de Dios, pasa adelante. Si tú has estado mal y has estado
trinchado y obstinado en tu error, yo te invito a que pases adelante para orar por ti. Antes de que la ballena te trague, si sientes que estás en el vientre de la ballena, en medio de la tormenta, y necesitas que se ore por ti para que el Señor te dé fuerza, te ayude y te bendiga, yo te invito a que pases adelante. Mientras el hermano toque, yo quiero orar por ti. Ven, ven si estás pasando por una prueba. Ven si te sientes que estás huyendo por los problemas que estás teniendo. Ven, ven si tú sientes que estás en desobediencia delante de Dios. Ven, vamos a orar por ti. Dios quiere bendecirte en esta mañana.